Bueno, sean todos bienvenidos al tercer episodio de Curva Cerrada Podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial. Estoy acá con Agustina Converset. Agustina, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Todo bien, por suerte. Bueno, primero que nada, felicitarte por poder tolerar lo que es el tránsito de capital, porque no tiene sentido. Yo, Sí. como le contaba antes, como buen provinciano, no estoy habituado a esto a todas horas. Entonces, bueno, nada, no sé cómo haces vos, la verdad. No, es un caos y en la peor hora viniste. Así que. Sí, y la vuelta también va a estar brava, me parece. Creo que va a estar peor, te digo. La Así General que Paz es mi mayor preparate. enemigo. Sí, sí, sin duda. Bueno, ya me contaste cómo estás. Contame un poco quién sos, qué haces de tu vida. Bueno, soy Agustina, tengo 23 años, estudio Derecho en la UBA, también trabajo en un juzgado y soy arquera de hockey en Ferro. Gran club que no vi ningún partido en mi vida, pero vamos, Ferro nomás. Es un muy lindo club, la verdad. Sí, recién le destacaba que yo no sabía que Ferro tenía un colegio tan espectacular. Sí. Yo pensé que era más tranqui, pero bueno, ya desde acá veo canchas de, bueno, la principal de 11, veo sintética, veo la de hockey. Es una cosa de locos, Sí, realmente. es gigante y también bueno tiene la sede en Pontevedra, Ah, mira, no que hemos tenía idea. ido. Es lindo, para pasar el día está bueno. Sí, ni hablar. Bueno, yo vi ya 400 entrevistas que te hicieron, pero bueno, quiero que me cuentes qué te pasó en el brazo. Eso, contame un poco tu historia. Sí, bueno, en realidad lo que me pasó fue que cuando estaba en la panza de mi mamá se me enredó una brida amniótica que no la detectaron. Entonces, cuando yo nací con el bracito negro, se me había cortado la circulación y al principio intentaron varias formas para ver si lo podían regenerar, ver si podían salvarlo, por así decirlo. Y terminaron amputándolo cuando tenía 6 meses de edad. Así que era muy chica, yo viví toda mi vida así. Así que bueno, es parte de mí. Perfecto. ¿Y cómo lo llevaste desde que sos chiquita? ¿Te limitó mucho? No, la realidad es que yo creo que lo llevé bastante bien y siempre lo dije que para mí es por el entorno que tuve, desde mi familia, mi colegio en su momento, amistades, como que tuve mucha contención y nunca me hicieron sentir, en rasgos generales, distinta, por así decirlo, entonces como que lo llevé bastante bien. Aparte siempre fui una persona como muy inquieta que quiere hacer de todo y hasta que no lo lograba no paraba, entonces así iba consiguiendo todo. Olvídate de eso. Sobre todo te quería preguntar medio en el colegio, porque viste que a veces los niños son crueles, Sí. no miden, entonces ahí capaz, no sé, te molestó a alguien o algo. Sí, no, yo creo que me pasaba más cuando era más chiquita, o sea, jardín, primaria, pero quizás porque yo estaba como muy pendiente, ¿no? De la mirada del otro, de si me miraba un poco mal, si con asombro quizás, así bullying propiamente dicho, que yo recuerde no me hicieron, de decirme cosas, pero por ahí sí, el que quizás te dejan un poco más de lado y como chica decís, che, claro, esto es porque me falta un brazo, que bueno, de grande lo trabajás y aprendés a diferenciar. Ni hablar. Pero si de piba por ahí esas cosas siempre están. ¿Y pensaste alguna vez o tuviste la oportunidad, digo, de poder usar una prótesis cosmética o algo así? Sí, sí, en realidad desde muy chica. Mi mamá siempre intentó que use y yo totalmente negada. No, no me sentía cómoda. Obviamente que la tecnología de ese momento era distinta a la de ahora. Claro. Quizás eran más tipo estética solo, que no cumplía ninguna función que a mí me ayude a. Entonces, tipo, yo directamente eso lo daba de baja, no me gustaba, no me sentía cómoda. Después sí, había algunas que quizás se abrían, se cerraban, pero solamente eso. Y para mí no me hacían la diferencia, o sea, para mí era más un estorbo. Y la única prótesis que uso hoy en día es la que uso para atajar. Eso, bueno, te voy a preguntar después, mejor, Ok, porque cuando dale. hablemos más de hockey. Pero, y ya de grande, ¿te trataron así medio de forma condescendiente? Que no es lo mismo que, tipo, justamente no es como bullying, sino como, por ejemplo, yo me acuerdo que vi una entrevista que medio que el periodista decía ella muy angelada, así como viste el ángel o cosas así. ¿Te pasó de ya de adulta? Sí, puede ser. Yo quizás hoy en día no doy tanta bola, entonces quizás por eso no lo registro. Como que ya empecé como a no engancharme en esas porque si no, o sea, estás todo el día pensando en eso y no está bueno. No, no, no. Pero sí por ahí el hecho de que quizás te ven como más frágil o ay, pobrecita o lo que sea. Sí, eh,
Tiene sus pros y sus contras, qué sé yo, no te voy a mentir. A veces, capaz, alguna que pasar en la Obvio. fila, alguna cosita. No, tal cual, olvidate, el asiento del colectivo. Ah, no, claro, hermoso. Son cosas que a veces decís tipo, che, qué bueno. Pero nada, por lo general, no, quizás no lo registro tanto. Sí, no, igual ya, digo, estás, eso, reincorporado. Sí, tal cual. Y a ver, yo siento que vos, o sea, hablando técnicamente, digo, es una discapacidad, está bien que lo diga. Sí. Pero también, por una entrevista que vi, me da la sensación de que vos ni en pedo lo ves así. O sea, es como que no sentís que te limita para nada y, bueno, ya lo has demostrado, ya lo vamos a hablar después. Pero eso, vos no lo sentís de esa manera, ¿no? No, cero. Creo yo porque es un poco lo que te contaba, como que siempre quise hacer cosas como cualquier otra persona que yo veía, sea mis amigas, por eso empecé hockey, sea mis hermanos, mi hermana, andar en bicicleta, todas esas cosas que yo veía el resto y las quería hacer y buscaba la forma de hacerlo sí o sí. Y no, sinceramente, no lo veo. Quizás sí hay otra persona que es como, bueno, a mí me pasó cuando quise sacar el registro para manejar, que claro, cuando voy medio como que se sorprendía la Claro. otra persona y era como, bueno, pará, hay que ver si sabes manejar. Como que del otro lado quizás está eso como, che, quizás no vas a poder con todo, pero te repito, desde mi entorno hasta lo que fui creando, lo fui haciendo siempre. ¿Te puedo preguntar cómo haces para manejar? Sí, bueno, automático, sí o Sí. sí. Y tengo, es como una bolilla que se pone en el volante. Ok. Y como que la agarras y eso te ayuda como a ir girando así. Ah, mirá, Sí, la verdad que sí. re buena la adaptación. Sí, mi hermano también pues, es ciego de un ojo Mm. y, bueno, también sacó el registro. Pero bueno, por ejemplo, en su caso específico tenés que poner un espejo ahí, como al Claro. costadito, no sé, una cosa así. Sí, sí, sí. Y también veo que destacás mucho a tu familia, sobre todo a tu mamá. ¿Qué crees que fue lo fundamental de su parte, la forma en la que te acompañaron? ¿Qué rol cumplen ellos, eso en toda tu vida? Para mí es súper importante y yo siempre lo dije que yo soy lo que soy gracias a ellos y como decís mi mamá, pero porque siempre me demostraban que lo que yo quisiera hacer lo podía hacer. Cuando yo llegaba y le decía mamá quiero hacer hockey, mamá quiero hacer equitación, esgrima, o sea yo quería con cualquier cosa en la cabeza. Y mi mamá a veces me miraba como, ¿por qué? O no sé si vas a poder, pero ella siempre me acompañaba. Después a mí me costaba un poco más, un poco menos, ella seguía estando y nada, o sea, me acompañaba en todo lo que sería el proceso. Pero la verdad que para mí fueron súper importantes. También, bueno, mi hermana, qué sé yo, es la gente que te acompaña y si esas personas son las que no te transmiten esa posibilidad de hacer las cosas, está muy complicado. Tendrías que buscarlo en otro lado. Y yo por suerte tuve a mi familia que me lo brindaban. Claro, capaz sin ellos sentís que tal vez no habías hecho todo con tanta facilidad, No. con más facilidad. Es tal cual a mí, además me pasó en base a todo esto de que quizás me escribían padres y me contaban que quizás tenían una hija con alguna discapacidad o lo que sea y que realmente agarraban todo lo que yo contaba, que es esto de que mi mamá siempre me acompañó y me dijo que sí a todo, porque, qué sé yo, como madre capaz tenés miedo a que tu hija haga determinadas cosas cuando sabes que se le va a complicar, quizás por miedo a que se la dé y que la pase mal, lo mismo que le hagan bullying o lo que sea. Pero la única forma de que la persona lo haga es dejándola. Sí. Y es parte. Es como, digo, vos, tu mamá te decía capaz que todo sí, pero vos cómo la veías a ella cuando te decía que todo sí. ¿Vos la veías con esa como tranquila o medio inquieta o medio, sí, desconfiada tal vez? Mira, yo tengo el recuerdo de cuando le planteé que quería arrancar hockey federado, porque bueno, yo arranqué primero en el colegio. Al principio como que se quedó. Y era como, güey, deja de echar los huevos, me dijo más o menos. Ah, bien. Y yo, dale más. Y la terminé convenciendo y me terminó llevando. Primero, nada, bueno, arranqué en ferro, fue un tiempo arqui, como que fui cambiando. Pero ella siempre me acompañaba, también, bueno, mi viejo me llevaba, obviamente. Pero nada, si al principio quizás dudaba. Era como, che, ¿para qué tanto? ¿Por qué de vuelta esto? Tipo, ya estás en el colegio, estás cómoda con tus amigas, ¿para qué querés más? Y era como, bueno, está bien, si vos querés, vamos. Está bien, sos como, por un lado inquieta Ay, re. y Sí. por el otro como cabeza dura, pero en el buen sentido, Sí. como bien de, no me sale la expresión, pero bueno, eso, vamos a decir de cabeza dura. No, tal cual, 100%. Bueno, buenísimo, igual se nota que eso te llevó lejos también. Sí. ¿Y cómo trabajaste vos también los límites autoimpuestos? Porque digo, seguramente
sola con la almohada también has tenido muchas conversaciones o incluso vos, eso, ponerte las limitaciones. ¿Cómo lo fuiste llevando eso? No, la realidad es que lo trabajé bastante. O sea, de chica mi mamá obviamente me llevaba a lo que era el psicólogo, que a mí no me gustaba obviamente en su momento. Sí. Hoy en día me encanta, me parece que es Es clave mejor, sí. hacer terapia. Sí, sí. Pero no, creo que bien. O sea, obviamente que había momentos en los que había cosas que me chocaban. Por ejemplo, todo lo que fue el hockey me costó mucho, sobre todo sabiendo que tenía en su momento una debilidad, por así decirlo, y el hecho de que la otra persona lo sepa y que se pueda aprovechar, y cuando me metían goles en ese lado, sabía que eran todas limitaciones que tenía y que obviamente que quería buscar sacarlas. Sí. Pero no, siento que la verdad que fue un trabajo largo, creo que la terapia también fue clave. Y también poder charlarlo quizás con amistades, que al principio a mí me costaba mucho, era como quizás Bueno. un tema tabú, o sea, del brazo no se hablaba. Y hoy en día lo puedo hablar y con total normalidad y está muy bueno eso. ¿Te acordás a qué edad hiciste como ese clic de decir, bueno, lo comparto, lo charlo, o sea, que me ayuden un poco? No, el hecho de charlarlo creo que este año, o sea. Ah, ok. No, sí, bastante reciente. Y quizás darse cuenta que quizás yo me muestro como por ahí súper superado y lo que sea, y todavía hay cosas que seguís tratando. No, no. Quizás me di cuenta de este año en terapia, o hablando con amigas, que hay cosas que todavía resuenan y que está buenísimo saber que nada, que es parte y que seguir trabajándolo. Total. Y bueno, ya ahí, ahora podemos pasar a la parte del hockey. Ya me contaste un poco que arrancaste en el colegio. Sí, Ferro, Arqui, Ferro. sí. Ok. Me fui un año y volví. Eso, y puede ser que no querías arrancar como arquera jugando. Sí, no, yo no quería. Mirá. Porque bueno, en el colegio era jugadora. No se usaba mucho la figura del arquero en realidad en lo que era el colegio. Solamente para determinados torneos o copas. Ok. Si no, por lo general eran todas jugadoras y listo. Yo había probado en el colegio un par de veces y, o sea, no sé, no me encantaba. O sea, yo prefería jugar. La realidad era que era bastante mala jugando, o sea, no era muy buena en Ok. eso. Y bueno, cuando arranco en Ferro, estaba la posibilidad de arrancar como arquera. Porque como jugadora yo no había cupos, Estaba lleno. había arrancado justo mi hermana con todas las amigas, yo me había quedado medio afuera. Y la posibilidad en ese puesto, y dije, bueno, ya fue. Total, yo lo sé hacer, voy, me pruebo. Y después en un futuro lo dejo y me meto. Yo ya estaba adentro, dije. Me Sí. meto y empiezo a jugar. Pero no, bueno, nunca pasó. No hubo manera de salir de la cueva. No. ¿Tu hermana era más o menos de tu misma edad, tipo misma categoría, una cosa así? Sí, nos llevamos 11 meses. Ah, Nada. ok, ni siquiera un año. Sí, no. Espectacular. Creo que sí, había un año que coincidíamos y uno que no. Porque, bueno, hockey es 2 años en cada categoría, Sí. sexta, séptima. ¿Y sigues jugando ella ahora? No, ya dejó, Ah. hace mucho. Mirá vos. Sí. Y la pasabas bien jugando con ella, ¿no? Sí, aparte ella era defensora. Ah, Bueno, ok, ella pasó charlaban. muchas posiciones, pero al final era defensora, yo arquera, nos cagábamos puteando. Uy, sí, Sí, pero era divertido, era lindo compartir eso. olvídate. Y cuando arrancaste atajando, no arrancaste con la prótesis que No. usas para prótesis, ¿está bien? Sí. Sí. Con la manopla, eso, quise decir. Claro. No arrancaste con la manopla. No, al principio en ese brazo no usaba nada. Lo que hacía bueno, era cruzar el brazo derecho para todo lo que eran bochas arriba de la izquierda. Porque en ese momento el nivel me lo permitía. O sea, como yo estaba jugando en Ferro B estaba en la F. Éramos chicas, tipo séptima categoría, por así decírtelo. Nada, Sí. se podía. Pero sí, también había un peligro, por así decirlo. Claro, porque estaba así, el brazo Sí, descubierto. descubierto. Pero bueno, No, nada. claro, sin protección te manda. Sí, no. Pero bueno, después cuando fui creciendo, que fue en realidad cuando hice el click ese año que estuve en Arqui, que para mí ese año en Arqui fue el click que me hizo decir, tipo, quiero jugar al hockey y quiero hacerlo bien. ¿De qué edad estamos hablando? El 2018 fue. Ah, ok. Tenía 16. Sí, 8 añitos Por ahí, menos. sí. ¿Tenemos la misma edad? 23. ¿23? Ah, sí, perfecto. Ok. Bueno, ahí. Sí, fue ahí. Pero porque, bueno, yo estaba, como te digo, en Ferro B, que estaba en la F. Arqui en ese momento, bueno, hoy en día también sigue siendo club de la A, de la primera A. Muy importante, muy buen nivel.
Y ese año para mí fue tipo puro crecimiento. Y ahí fue cuando dije, che, pará, si yo quiero hacer esto bien, tengo que buscar la forma de usar la manopla. Porque en algún momento se me va a empezar a complicar. Las bochas van a ser más fuertes y todo lo que sea. Y ahí empecé con esa búsqueda. Claro, como que ahí te diste cuenta que realmente podía ser una desventaja, pero por no poder, por tener que forzar capaz un movimiento. Claro, sí, y si la bocha iba muy fuerte y muy esquinada, olvídate, o sea, no llegaba cruzando. Ok. Sí, no. ¿Y la búsqueda de la manopla cómo fue? ¿Fue larga? ¿Costosa? Sí, sí, obvio, porque además no conocía a nadie yo que busque lo mismo que necesitaba yo. Claro. Entonces era empezar de base a diseñar algo completamente nuevo, en donde, nada, era empezar a buscar médicos que lo puedan hacer. Yo tenía, obviamente, la ortopedia que yo iba, que me hacía las prótesis en su momento. Empecé con él y nada, después de un tiempo lo diseñamos, porque aparte era como, ok, la idea era alargarlo, obviamente, para no perder ventaja. Pero si lo hacía muy largo, perdía estabilidad porque no tenía tanta fuerza en ese brazo. Yo ese brazo no lo usaba para nada. O sea, no entrenabas. Cero músculo, cero nada. Y también era eso, empezar a fortalecerlo, a ver cómo voy a hacer en el gimnasio para empezar a ganar músculo de ese lado. Después, bueno, empecé con las bandas y hoy en día uso eso, o lo fui adaptando. Pero así fue todo de cero. Y también desde los entrenadores, ellos también como que te transmitían esa tranquilidad, porque yo siento que capaz, de alguna manera, por la complejidad que tenías vos, capaz sentías que tenías que suplir o redoblar esfuerzos, o capaz te ponías una presión extra, eso es lo que yo pienso. Sí. Como que los DTs te dieron esa tranquilidad de, che, no, o sea, calmate, así, anda a tu ritmo, vas viendo cómo hacerlo. Sí, re 100%, pero eso que fue, me empezó a pasar más de grande. Quizás más de chica, totalmente lo veía como normal, lo normalizaba yo, mis compañeros también. Entonces, de ese lado iba bastante bien. Y siendo objetivos, o sea, yo no era mala en el arco y lo podía cumplir bastante bien. Entonces, eso también me lo transmitían a mí. Quizás sí cuando era más grande y empecé ya lo que es plantel superior o ya quinta, era como, che, pará, o sea, y ya empezaba la competencia, o sea, la arquera que subía, ya había otra, ahora tiene que bajar, claro, a la B, lo que sea. Y ahí sí arrancaba tipo todo esto de, che, para me tengo que esforzar el doble para poder ganarme el lugar. Dicho y hecho, yo lo hacía, o sea, desde hace muchos años que yo siempre sumo un día extra de entrenamiento. Claro, específico aparte. Sí, sea en su momento fue más físico-cognitivo, hoy en día entrenamiento de arqueros, si no, bueno, un día extra de gimnasio con un PF aparte. O sea, siempre a buscar la forma de suplir eso. Que hoy en día siento que lo logré bastante bien y lo logré como compensar, por así decirlo. Ok, ¿me querés contar un poco más en profundidad esos entrenamientos específicos en qué consistían? Sí. Aparte de las bandas. Sí. Sí, al principio era, bueno, estuve un tiempo en esos lugares que son tipo físico-cognitivos específicos, que están muy buenos, pero la verdad que hoy en día son carísimos, la mayoría. Sí, me imagino. Entonces, nada, esos estaban muy, muy copados y también me pasaba que no había por acá por Capital. La mayoría que yo encontraba era tirando más, bueno, Núñez que Capital, pero a mí no me queda cerca. Sí, no. Y si no, después ya San Isidro y toda esa bola. Sí. Y yo siendo más piba, no manejaba, no tenía forma de ir. Y además tránsito. O sea, lo que hablábamos. No, ibas a llegar a cualquier hora, o sea, inviable. No, tal cual. Realmente. Entonces, nada, después terminé. Bueno, entrenamiento de arqueros, el club por lo general siempre nos ofrecía. Okay. Entonces, era sumar ese entrenamiento de arqueros, también específico, con otros arqueros de la B, de la C, otras categorías. A mí siempre me encantaron esos entrenamientos. Porque nada, quizás el entrenamiento común con todas las chicas no está enfocado a vos, está enfocado a las chicas. Claro. Vos vas a atajar. Y nada, saber que tenés tu espacio donde te entrenás vos y hay alguien que entiende y que te mira, está buenísimo. Te da más seguridad un poco, ¿no? Sí, obvio. Y aparte es donde más creces para mí. Sí, claro. El entrenamiento normal, obviamente, que te sirve, no es que no. Pero es raro que un entrenador vaya y te corrija, como arquera. Sí. Me ha pasado, obviamente, y bienvenido sea, me encanta, pero no lo suelen hacer.
Entonces como que ahí quizás un poco perdés eso y el específico sirve. Y nada, también estuve un tiempo, yo tenía un PF que se llamaba Mati, que estuvo hace 2 años y con él seguí mucho tiempo entrenando aparte. Tenía su gimnasio él Ramos y yo me iba para allá también, que terminé dejando prácticamente por lo mismo, porque... Yo la verdad que no me ubico, no sé dónde está Ramos Sí, no. desde acá. Es bastante lejos. Ok, Entonces, nada, lo mismo. Pero ahí era más gimnasio. ok. Y enfocado a también mucho lo del brazo, empezar a ganar en lo que es la espalda, para bancar el pelotazo y el peso de la manopla. Muy bueno. Te recibió. Sí, un montón. Perfecto. ¿Y en qué año debutaste en primera de ferro? Mira, mi debut fue horrible. No me digas. Sí, no. ¿Por qué? Porque a la arquera titular le sacan tarjeta. ¿Qué tarjeta? Bueno, en hockey la verde salís 2 minutos y volvés a entrar después. Claro. O sea, podés volver a entrar. Y ese fue mi debut. O sea, que fue en el 2022, si no me equivoco. Ok. De esa forma. Que para mí, o sea, por eso no lo quiero contar como debut. Pero Bueno, es válido, es válido. Y al tiempo, creo que al mes o unos meses después, ahí fue cuando tuve mi debut tipo oficial de jugar todo el partido. ¿Puede ser que reemplazaste como una arquera histórica del club? Sí, Charo. Charo, ahí está. Sí, ella desde muy piba también arrancó en el club y ya desde que tenía edad de quinta, si no me equivoco, ¿no? Porque no estoy muy segura, ya jugaba en primera directo. Claro. Era muy grosa, estuvo muchos ascensos encima. No, la verdad que sí. Y de este debut oficial, o sea, no el de la, el de la tarjeta, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo recordás ese día? No, re bien. Me acuerdo que fue hermoso. Yo estaba muy nerviosa, fue en Cuba, me acuerdo. Y... Sí, re. Y no, la verdad que fue muy bueno. O sea, me hicieron sentir muy bien, tanto... O sea, habían ido mi familia, obviamente, mis compañeros, el técnico, mi familia que estaba afuera. Fue muy lindo. Creo que ganamos, si no me equivoco. Así que bien. ¿Te emocionás? Sí. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, también viendo las entrevistas tuyas, cuando hablas de tu madre, creo que solo en la TED Talk vi como que ahí más o menos te sensibilizaste más. Sí. Pero pues yo lloraría siempre, la verdad. Yo cuando hablo de mis viejos capaz me pasa eso, que estaría siempre. Pero bueno, en las entrevistas te vi bien poco emocionada tal vez. O sea, no poco emocionada, pero no Claro. llorando. No, sí. O sea, me cuesta llorar igual también. Claro, ok. Es una realidad. Igual que pregunta de mierda, pero... Pero sí. Perdón, y de la cadena de ascensos, porque también vi que tuvieron 4 en 7 años. Puede 5. ser, sí, varios. Fueron varios. Imagino que eso lo arrancaste un poco desde hincha, digamos, por no estar en la primera. Claro. Y después lo empezaste a vivir como jugadora. Sí. ¿Podrías como comparar un poco esas dos sensaciones? ¿O cómo hiciste esa transición? ¿Cómo la sentiste? Sí, es re distinto. Me pasó de tener recuerdos fue el ascenso a la C, a la B y bueno, el de la A que fue el que jugué yo. Ahí jugaste vos. Pero sí, el de la C me acuerdo que yo creo que estaba en quinta, entonces casi como que lo viví muy de afuera, era como, che, güey, qué bueno, pero en ese momento para mí yo no era tan consciente, creo, de lo que significaba el ascender, jugar en la B, jugar en la C, como que lo veía más como que yo iba a jugar y listo, y a tener con mis amigas. Ok. Después cuando ascendimos de la C a la B, sí fue increíble, que ahí fue cuando yo estuve como suplente en el banco de primera. No lo jugué, pero estuve ahí en el banco. Y también, increíble, o sea, los nervios Por a el flor de cielo. piel, sí, Sí. no, una locura. Porque aparte ese ascenso era como el más grande, o sea, como qué locura. No, estaba planeado obviamente, pero fue como wow. En la B sí ya habían jugado. No. Ah, ¿tampoco? No, ese fue el primer ascenso a la B. Ok. Por ahora creo que el único descenso que tuvimos fue el de este año, que fue de la A a la B. Pero si no, por lo general siempre fue en ascenso. Y bueno, el último que fue el que se viví yo como jugadora fue una locura. Pero mal, o sea, es hermoso. Obviamente que es mucho más lindo vivirlo como jugadora. Claro. Los nervios en el partido, o sea, sin no saber tampoco cómo está el resultado, pues obviamente, o sea, dependíamos de otras personas en otros equipos. Y era como, che, aparte arrancamos perdiendo el día que ascendimos. Uf. Y dependíamos de otros partidos, o sea, lo vivís totalmente distinto y nada, es increíble. Olvídate. ¿Y tenés algún ritual, alguna cábala para los partidos?
Va, la cabra no sé si se tiene que contar, pero un ritual capaz o algo que a vos te haga sentir segura. Sí, por lo general mis mañanas son siempre las mismas, Claro. los sábados. Y suelo tener cábalas, pero las voy cambiando. Y a medida que tardemos, como que. Está bien, sí, se van renovando. Sí, si os juego mal el partido, ya está cábala, no va más. O sea, no Sí, tengo sí. ninguna fija ahora. Ok, pero ponele, sos de las que, yo me incluyo en este grupo, que capaz preferís levantarte bien con tiempo, estar tranquila, no estar a las apuradas Sí. antes, capaz armar el bolso la noche anterior. Eso como que ya te levantás y estás como... No, re. O sea, pasa que nosotros como jugamos a las 4 de la tarde y tenemos que estar recién en el club a eso claro. de las 2. Ahí se te hace re largo. Sí, entonces nada, o sea, no lo duermo la noche anterior, pero sí me levanto a la mañana tranquila, me gusta, o sea, o ponerme música, desayunar o almorzar, depende del horario. Claro. Como que sí, tomarlo re tranquila, si no me pongo re nerviosa. Sí, olvídate. Y también, viste, con los partidos, sobre todo cuando están jugando ascensos, digo, la competitividad es muy alta. ¿Alguna vez te pasó que algún hincha rival o... bueno, la realidad es que son casi todas familias también, porque es como ustedes que van acá con tu familia, te vienen a ver, que alguien se haya pasado de la línea o te haya dicho algo que no va? No que yo recuerde. No, es más, siempre que me vinieron a decir algo fueron cosas súper positivas o de felicitarme. Pero no, y si te dicen algo, entendés que es del juego, o sea, propiamente. Que no es contra mí o contra mi brazo, sino que es más... O sea, la gente la verdad que se ubica bastante, por suerte. Sí, menos mal. Digo, mínimo, digamos. No, Sí. no debería esperar otra cosa. Claro, debería ser lo normal. Claro. Hay excepciones, claramente. Pero no, la verdad que siempre cosas muy positivas. Eso, se te acercan DTs, tipo, o también padres, Sí. familias, cosas así. Sí, me re ha O te pasado mandan por eso. Instagram también, ¿puede ser? Por Instagram un montón. Y también, bueno, en persona me ha pasado de jugar. Bueno, este año en la A y en la B también pasa de jugar contra lo que son leonas. Y, o sea, una locura que en mi momento nunca lo hubiese pensado. Y me ha pasado después del partido contra Banco Provincia que se me acerca a saludarme Delphi Merino, que es tipo, wow. Ya perdíamos partido, yo estaba del orto. Claro. Y se te acerca y no, tipo, son cosas que la verdad que llenan mucho. Y Claro. te hacen ver quizás algo que yo lo tomo con total normalidad y naturalidad, pero cuando viene una persona y te dice, tipo, che, tipo, das un buen ejemplo, qué bueno que puedas hacer esto, quizás sos más consciente y decís, tipo, qué lindo. A poder hacerlo y que te lo transmitan. Olvídate. Y bueno, esto que hablábamos hace un rato de cabeza dura o de insistir, ¿crees que lo desarrollaste mucho también por el hockey? O sea, digo, siento que capaz ahí fue el lugar principal en que te pusiste a trabajar y a trabajar porque tenías un objetivo muy claro y sabías que era la única forma. ¿Crees que ahí sobre todo lo desarrollaste, esa insistir? Sí, re, 100%. Yo creo que el hockey y o sea, el deporte en sí me dio cosas que me hicieron crecer mucho como persona. Y creo que esa parte de saber que puedo con todo y de seguir insistiendo, me lo dio el deporte. Porque siempre que tuve, o sea, un obstáculo, por así decirlo, que como te contaba, tuve que pelear puesto, era como, che, ok, me tengo que romper el orto acá. Lo lograba y eso me hizo darme cuenta que si puedo con eso, puedo con prácticamente todo. Sí, la verdad que sí. ¿Y tenés alguna tajada? Esta ya, ojalá poder encontrarla por ahí en algún lado, pero ¿tenés alguna tajada como la favorita tuya, una memorable? Y la verdad Sí, que... yo igual sé, pero Sí. fíjate si hay No, ¿Hay este una año... con la cara, puede ser? ¿Que atajás una con la cara? ¿Que la subiste a tu Instagram He o algo tenido, así? sí, con la cabeza. Qué miedo. Sí, no, la verdad que te deja boluda completamente porque te retumba todo. No, yo a hockey le tengo pánico, la verdad. O sea, la pelota Sí. es un arma. Yo porque estoy muy protegida, la Sí. verdad. Pero mis compañeras... No, sí, yo he visto Peligro. amigas con cortes, con Sí. bolchazos acá, tipo toda la cara, eso, un corte profundo. Sí, todo. igual yo creo que a más nivel es menos peligroso. Pero por una cuestión de que saben manejarlo y los gestos técnicos son buenos, para así decirlo. Claro, están tan perfeccionados que... Claro, es o difícil sea, errar. puede pasar obviamente y se lleva siempre millones de bochazos, obviamente, pero para mí es más peligroso quizás en otros ámbitos, como que lo que es federado y que de buen nivel está bastante protegido, por así Claro, decirlo. más raro que ocurra. Sí. Y más allá de que obviamente amás a Ferro es tu vida, ¿hay algún equipo o algún país en el que te gustaría jugar así como sueño? O, bueno, ¿quién te dice? Sí, no, la realidad es que me gustaría quizás en algún momento irme afuera, pero por la experiencia, no
no pensé en ningún equipo, sinceramente, no los conozco tampoco. O capaz un universitario, tipo Bueno, la Estados pensé. Unidos, una cosa así. Tuve mi época en la que estuve a nada de irme Mirá. afuera, pero bueno, me agarró la pandemia a mí justo, Ah, sí. así que se me complicó y después ya lo que me ofrecían no me convenía, entonces decidí quedarme acá. Pero sí, la verdad que me coparía. O sea, lo que es Europa, el hockey es muy bueno, allá es profesional. Holanda, ¿no? Alemania, esos Sí, países. hasta España también, te Ah. digo. Me gustaría, pero quizás en algún futuro. Primero me tengo que recibir y de ahí en base a ver. Sí, sí. Capaz que te terminás, bueno, obviamente te vas a dedicar al derecho, pero capaz que te copa más eso. Sí. ¿Y en qué te querés especializar en el derecho? ¿Sabes? Mira, a mí me gusta mucho el derecho penal, pero la realidad es que yo, bueno, ahora trabajo en un juzgado civil. Mi orientación en la facultad elegí privado, que vendría a ser civil. Claro. Entonces, no sé, estoy medio como que en duda. Quiero ir viendo. Siento que tengo mucho todavía por recorrer. Eso no lo tenés que definir ya igual, ¿no? No, porque, o sea, bueno, obviamente que si me recibía quizás en la orientación penal me ayudaba un poco más, pero al mismo tiempo yo siento que la mayoría de los conocimientos los adquirís en la práctica. Entonces, nada, hoy en día trabajo en un juzgado civil, pero me puedo pasar a algo penal, como que puedo ir recorriendo. Ok. ¿Y metas para el año que viene en el hockey? Bueno, en cuanto a Ferro, obviamente que buscar el ascenso de vuelta. Este año nos tocó, como te decía, el descenso, que fue muy duro. Y nada, la última parte de lo que fue el torneo, para mí nos demostró que estamos a la altura de volver a pelearlo. Sacamos resultados que nunca nos hubiésemos imaginado, o por lo menos yo, o sea, contra equipos que decís tienen 5 leonas, lograron un empate que en cancha de agua, que para nosotros es re complicado. Nos hizo saber que podemos. Entonces, obviamente, buscar eso, un ascenso. ¿Qué crees que fue ahí lo que más les costó? ¿O entraron capaz con una mentalidad a la A diciendo, bueno, estamos recontra, que bueno, igual habiendo ascendido uno va reconfiado, pero capaz crees que, no sé, se pasaron de confianza o les dieron un golpe de realidad así del Sí. nivel de lo que es la A? Para mí fue mucho eso, o sea, fue un gran golpe de realidad que por lo menos yo no me lo esperaba. Fue muy complicado, no nos llevamos bien con el entrenador, hubo muchas internas en cuanto al grupo. Mirá. Cosas medio que no sumaban a lo que... Sacaba el foco quizás de lo que era el hockey, ¿no? Sí, estabas pensando en sí, putearte con el entrenador y no en jugar. tal cual, con el entrenador, entre las pibas, como que cosas que no suman y creo que fue un poco eso. Obviamente que también el nivel lo fuimos adquiriendo el roce a medida que íbamos jugando. A las malas. Sí, y nos costó, como te dijese, no sé, 8 o 10 partidos de todos perder. Sí. Y nada, una vez que agarramos ritmo, estuvimos bien, perdimos partidos que no deberíamos haber perdido, obviamente. Pero bueno, nada, no nos alcanzó. Es eso. Bueno, pero yo voy a confiar en que este año van a volver a la A, van a descender. Me encantaría venir a ver, pero me excede. ¿Juegan contra Sanfer? Este año no. Ah, o sea, bueno. el año pasado, este año jugamos, sí. Justo Es que Sanfer viene me ahora, queda, Te queda cerca. cerca. Sí, pero no, entonces no Bueno, puedo San ser. Isidro, contra el SIC. Contra el SIC. jugamos, sí. Bueno, listo. Para el SIC. Puede ser. Te prometo, si querés. Y ya, bueno, ahora también quería consultarte más lo que es charlas, medios, porque la verdad que tenés bastantes entrevistas. Creo que estuviste en TN, Telenoche, La Nación Más, no sé, te ha entrevistado todo el mundo. Y también lo que hablábamos de redes o de que te reconozcan leonas. Sí. Vi que Belén Suchi que bueno, es de tu posición, Sí. te había reconocido en Instagram y creo que después se cruzaron en una capacitación, Sí. una cosa así. ¿Cómo fue ese momento, ese intercambio? No, la verdad que fue muy lindo. Ella creo que me conoció primero en redes con todo esto de que me empezaban a mostrar y después tuve la oportunidad de conocerla. Era como una clínica que hacían en Entre Ríos, que en realidad creo que era del gobierno y que ella era invitada y a mí me escriben por fuera, o sea, por parte de lo que era el club, Claro. que hacía la clínica allá y me invitaron, por si quería ir. Y nada, o sea, yo obviamente chocha, les dije que sí, me llamaron mis viejos y nada, y ahí hicimos creo que una comida al principio, ahí la conocí, hablé un montón, después lo que fue allá. La verdad que es muy grosa, sabe un montón, es buena mina, entonces nada, la verdad que fue lindo. ¿Y hablar más de hockey o de la vida? Y un poco de las Un poco de dos. todo. Sí, de hockey. Bueno, ella también jugaba en el Casi y en ese momento, si no me equivoco, era un rival directo al Casi.
Así que, nada, pudimos hablar bastante de eso. Alta experiencia. Sí, sí. Qué bueno. Y en general con las entrevistas, digo, acá se nota que te desenvolves muy bien, pero no sé, ¿estabas nerviosa las primeras veces que te tocaba? ¿Qué sentías cuando te convocaban? No, re. Pero igual, o sea, porque bueno, yo hablo esto mucho con mi abuelo, porque mi abuelo me dice tipo, che, piba, hablas re bien. Sí, sí, realmente sí. Y yo agarro y le digo, sí, no, bueno, pero quizás es porque estoy hablando de cosas o sea, de mí, de mi vida, de las cosas que viví, cosas que me hacen sentir cómoda. Claro. Una hora en la facultad no hablo así, claramente. La paso mal. Pero en lo que fue eso, sí. Y lo único quizás que fue un poco más distinto fue la charla TED, que ahí sí era como llevó como casi un año de preparación, estar Bien. mano a mano con la coach, ver cómo lo decís, los nervios, viendo. Porque aparte de la entrevista quizás es como que estamos acá los dos solos, o mismo en la tele es lo mismo. En cambio, cuando fui a la charla TED, ver el público, todo ahí, ya es distinto. ¿Pero no te intimida igual el estudio de tele, nada? Me parece Tipo que cámaras, no. luces. Bueno, el que más me choqueó quizás fue un poco el de ESPN, el de SportsCenter, Sí. que también es ¿Sí, wow. que estabas con Mechi? Sí, que sí, es como una locura. Pero quizás, tipo, no sé, siento que arranco a bailar y se me pasa. Sí, sí, es como cuando jugás, que estás nervioso y Claro, arrancás y se te y va una todo. vez que pisás, ya está. Y la TED Talk, ¿cómo surge? ¿Quién te contacta? Después contame un poco eso de la coach, porque digo, un año, Sí. yo la verdad que no tenía ni idea que te había llevado un año Sí. prepararla. ¿Cómo fue eso? Sí, a mí en realidad me contactan ellos. Yo siempre para mí fue de base un sueño, una charla TED. Siempre me hubiese encantado, pero en ese momento no lo veía posible. Este era TED de Vicente López, Vicente López. porque creo que hay varios, o algo así me explicaron. Sí, es como, sí, por distritos, por países, Claro. por lo que sea. Sí, o sea, no es el más grande que hay acá, pero no deja de ser una charla TED. Claro. Y nada, me escriben ellos, en principio creo que por Instagram, me hacen llenar un formulario. Después, nada, tipo entrevistas como de selección de personas. Justo el tema era, creo que era explorando el potencial humano, cosa que era un tema que se conectaba mucho conmigo. Y nada, en base a eso te seleccionan, o sea, quedas. Y esto, poné que es a principio de año, como si te dijese abril. Sí. Y después es todo ir a reuniones, te enseñan cómo hablar, cómo hacer pausas. Yo ya creo que me olvidé todo. Pero nada, es todo un trabajo desde cómo hablar hasta cómo escribir, porque obviamente la charla la escribí yo. Siempre era un ida y vuelta con la coach de mandárselo y que ella me decía qué pensaba, si sumar, cambiar cosas. Después pararse en el escenario, desde cómo caminar. Sí, sí. Nada, es un Gesticular, montón. Sí, no. También el emocionarse, o sea, era parte. O sea, obviamente Sí, sí. que lo logré. O sea, te nace, pero también te lo piden. ¿Entendés? Claro. Como, ya estaría bueno que acá te emociones un poco. ¿Qué van a decir? Igual sí, suma, obviamente. Entonces, nada, como que es todo un trabajo larguísimo y la verdad fue hermoso. O sea, de las mejores experiencias de mi vida de lejos. Sí, el resultado me parece que quedaste satisfecha. Digo, es Sí. impresionante, no te trabas ni una vez. Yo lo que más destaco es eso, que no te trabaste y que seguiste el hilo, pero no sé, a la perfección. Sí, aparte de lo que dura, no sé, creo que entre 10 y 15 minutos. Claro, encima es eso, tiene un tiempo que tenés que Sí. respetar y más o menos que si te vas un poco del guión, cagaste. No, olvídate. Aparte, como que tampoco te ibas a olvidar nada y no querés empezar a improvisar. Claro. Era repetirlo y repetirlo 1000 veces. Y la verdad que sí, salió lindo, a mí me gustó mucho. Bueno, me alegro. Y ya estamos en la última pregunta, la verdad que se me pasó demasiado rápido. Sí, Bueno, el podcast se llama Curva Cerrada. La voy a más o menos leer porque ya voy 2 episodios en las que la quiero decir bien y la termino diciendo mal. Okay. Pero bueno, básicamente, viste, la curva cerrada, cuando vos manejás, es difícil. La tenés que tomar con cautela, tiene cierta complejidad. Entonces yo a lo que quiero ir es como remitir esto a la vida. Un momento, es como un punto de inflexión. ¿Cuál crees que fue vos, tu punto de inflexión en tu vida? Ya sea, no sé, en el hockey, en la vida, en el trabajo, en lo que sea, que bueno, que te llevó a donde estás hoy. Qué buena pregunta. Brava, es como sí, para reflexionar muy. tan rápido. Pero sí, yo creo que fue un poco el día que quise arrancar hockey. Porque, o sea, fue difícil. A mí me da mucho miedo. O sea, yo venía haciendo en el colegio. Y también esto, o sea, yo no me considero una persona por ahí muy, muy sociable. Como que soy muy tímida. Sí.
Entonces, claro, cuando tuve que arrancar en hockey, si bien, bueno, arranco por mi hermana, justo ese año no compartimos categoría. Entonces, nada, yo chiquita para mí en ese momento, Sí, salí de mi zona de confort, que era el colegio, para ir a un club grande con gente completamente nueva, haciendo algo que no tenés ni idea cómo te va a salir, porque si bien yo había atajado, nunca había sido en un club, sabía que el nivel era mucho mejor, tipo mucho más alto. Y nada, tener que mandarse a eso, probar, mostrarse, querer lucirse en algo físico cuando tu discapacidad es física, entonces es como que muchas cosas. Yo creo que fue ahí. Fui con mi mamá, obviamente, me acompañó. Y eso fue como que el cambio, decir tipo, che, lo logré, estoy acá, estoy atajando en un club federado, puedo con esto, quiero seguir creciendo. Y creo que fue ahí el momento. perfecto. Bueno, hasta acá la entrevista. Vamos a mandarle un saludo a tu madre, que era número Saludo. uno, no hay duda. ¿Cómo se llama? Sí, Romina. Romina, te mandamos un saludo. Bueno, Agustina, muchas gracias por tu tiempo, por haberme abierto también las puertas de tu casa. A vos por venir. Me encantó hacer esta entrevista y hablar con vos y conocerte, obvio. Bueno, Así que bueno, esto fue el tercer episodio de Curva Cerrada. Dudo que lleguemos a hacer otro antes de fin de año, ya la gente se va de viaje, difícil. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en otro momento. Hasta luego.